Buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí para el panel para hablar de los países de Perú, Paraguay y México, de sus experiencias con el proceso de realizar los planes de acción. Y mi nombre es Bonda Brown y he reemplazado el moderador que tiene en la agenda. Trabajo con las fundaciones para una sociedad abierta y me da mucho gusto estar en esa mesa con todos los panelistas. A mi derecha es Samuel Rota, que es de la Organización Proética del Perú. Después le siga Mariana Yona, Secretaría de Gestión Pública del Perú. Después Jacqueline Pechard, que es la presidenta del Instituto Federal de Acceso a Información y Datos Públicos de México. Y después tenemos el señor Hugo Roge, Ministerio de Planificación del Paraguay. Y por último tenemos Heidi Pérez de la Organización Fundar de México. Y cada presentador va a presentar por 5 minutos, comenzando con los representantes del gobierno y siguiendo con los dos de sociedad civil. Y después hemos decidido abrirle a preguntas por la audiencia, por el corto tiempo que vamos a tener. Entonces paso, si quiere ser la primera, Mariana. Un gusto a conocer la experiencia de Perú. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí para presentar el plan de acción del Perú para la sociedad de gobierno abierto. Yo honestamente había preparado una presentación de 10 minutos, voy a tratar de correr y poderla cortar a 5 minutos como me han pedido. Lo primero que quería comentar es que el gobierno peruano en septiembre del año pasado se compromete formalmente a formar parte de esta iniciativa de gobierno abierto como parte de una propuesta política nacional del presidente Ollanta Humala de poder apostar por una mayor transparencia y un gobierno abierto a nivel nacional. Los pilares fundamentales que inspiran esta sociedad de gobierno abierto y con los cuales compartimos en el gobierno son aquellos que están ligados a altos temas de transparencia, participación, colaboración e integridad pública. Hay una serie de avances que nosotros ya tenemos en materia de gobierno abierto en el país, en materia de transparencia y acceso a la información, sobre la base de lo cual venimos trabajando y se establecen los compromisos a futuro. En el Perú, desde el año 2002, existe una ley de transparencia y acceso a la información pública que entra en vigencia en el 2003 y que, grosso modo, desarrolla y garantiza el derecho al acceso a la información, institucionaliza el principio de transparencia en la gestión pública, obliga a todas las entidades del Estado a contar con portales de transparencia estándar y encarga a la Presidencia y el Consejo de Ministros el seguimiento sobre la atención de las solicitudes de información por parte de las entidades públicas y a dar cuenta, a hacer un informe anual al Congreso de la República. Esto ha favorecido que muchas instancias diseñen instrumentos para la transparencia y en lo que más hemos avanzado en el Perú es respecto a la transparencia en materia de las finanzas públicas y contrataciones estatales. Aún tenemos muchos desafíos en adelante para mejorar el cumplimiento de la ley, tarea en la cual estamos en este momento abocados. En materia de participación ciudadana también tenemos muchísimas iniciativas legislativas, tanto a nivel nacional como a nivel descentralizado. Todo el proceso de descentralización trajo consigo una profusa normativa en materia de participación, desde iniciativas referidas a revocatorias de autoridades, referéndums, hasta otro tipo de iniciativas participativas como son, por ejemplo, el presupuesto participativo que varios de los países de la región implementamos desde hace muchos años atrás. Algo nuevo que se ha implementado en materia normativa, pero que todavía no entra en vigencia en la práctica, es la ley de consulta previa para los pueblos indígenas y originarios, que está muy vinculado al tema de industrias extractivas.
Aquí también tenemos como desafío reforzar estos mecanismos y promover otros que permitan una participación en la formulación e implementación de políticas públicas y mejorar el uso de tecnologías de la información en la materia. Respecto a integridad pública, también existen algunos avances en materia de la regulación de la publicación, por ejemplo, de las declaraciones juradas de ingresos y bienes de las personas al servicio del Estado. Tenemos una norma que faculta ello y los funcionarios públicos debemos dar cuenta y publicar nuestras declaraciones juradas. Existe un código de ética en la función pública y una serie de leyes que regulan prohibiciones, incompatibilidades y gestión de intereses. Sin embargo, son una serie de normas que no están relacionadas entre sí y en este momento tenemos como desafío elaborar, ¿no es cierto?, una normativa, primero, que unifique lo que son las prohibiciones y sanciones y, sobre todo, poder elaborar una política y un plan nacional de lucha contra la corrupción que en este momento no tenemos, ¿no? Y finalmente, en materia de gobierno electrónico y mejora de los servicios públicos, algunos avances que tenemos en el país están referidos a la política o estrategia de gobierno electrónico que ha sido aprobada, a la Agenda Digital Peruana 2.0, que se elaboró también con la participación de las entidades públicas, un Plan Nacional de Desarrollo de la Banda Ancha, y en materia de mejores servicios públicos tenemos un piloto de un módulo de atención ciudadana que estamos buscando replicar, ampliar, etcétera. Obviamente, todavía tenemos muchos desafíos por adelante, tanto en materia de poder ampliar y fortalecer estas iniciativas como desarrollar sobre todo un mecanismo de seguimiento y evaluación para la implementación tanto de gobierno electrónico como de la agenda digital. Uno de los temas que queríamos contarles a partir de este proceso que significó elaborar el plan de gobierno abierto en el Perú fue todo este proceso de implementación y de participación alrededor del plan. Bueno, aquí rápidamente lo que muestran son los distintos momentos, lo voy a pasar porque ya me queda un minuto. Lo que quería mencionar es que se conformó un comité ejecutivo conformado mitad entre el Estado y la sociedad civil para la elaboración del plan. Entre las entidades públicas que estuvieron presentes estuvieron el Ministerio de Relaciones Exteriores, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros, y entre las organizaciones de la sociedad civil, Proética, que hoy día nos acompaña, Ciudadanos al Día, el Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Centros de ONGs del país. Este fue el comité ejecutivo. Este comité ejecutivo tuvo la tarea de elaborar una propuesta de plan de implementación que luego se llevó a consulta a nivel de todo un grupo de entidades y de la sociedad civil. Entre ellos, entre los tipos de entidades con las cuales se trabajaron las consultas estuvieron los gobiernos regionales y locales, con sus asambleas y distintas asociaciones que los representan, los gremios empresariales a los cuales también se les pidió opinión y que participaron, organizaciones de la sociedad civil que no estuvieron en el comité necesariamente, pero que sí formaron parte después de todos los grupos de consulta, entre los que estuvieron distintas asociaciones civiles como también universitarias y grupos de ciudadanos que de manera independiente también dieron sus aportes, y el Poder Judicial que inclusive manifestó su voluntad de formar parte en el comité ejecutivo para los aportes que se hicieron en toda esta etapa de consulta. Otro tema que es importante es que el plan de gobierno abierto estuvo colgado en la web de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el mes de marzo para que todo aquel que quisiera dar alguna opinión o quisiera aportar pudiese hacerlo con un formato específico, y todas estas opiniones, tanto de organizaciones como de personas individuales, fueron sistematizadas y procesadas y priorizadas y fueron incorporadas en el plan que hemos presentado. Rápidamente, las dos últimas láminas, los compromisos a los cuales estamos asumiendo de aquí en adelante en este plan de acción. En materia de transparencia y acceso a la información pública, nos estamos comprometiendo a mejorar la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública, tarea en la que ya hemos empezado también de manera participativa, tanto sociedad civil como las entidades del Estado.
implementar un sistema de seguimiento para el cumplimiento de estas normas, porque si no, la norma no nos ayuda si es que no logramos que se cumpla, a mejorar la presentación y operatividad de los portales de transparencia estándar que ya existen hace varios años en el país, pero que sin embargo no funcionan como nosotros quisiéramos, mejorar la normativa en gestión de archivos y conservación de la información y mejorar las capacidades de los funcionarios públicos encargados de realizar esta labor. Eso es muy importante. En materia de participación ciudadana, nos estamos comprometiendo a fortalecer los espacios de participación que por norma han sido creados, pero quisiéramos que funcionen mejor, priorizando aquellos sectores en donde hay poblaciones en situación de pobreza, poblaciones vulnerables, fortalecer también en este caso las capacidades del personal al servicio del Estado en materia de participación ciudadana, incorporar la participación ciudadana como parte de la gestión pública, implementar un mecanismo de participación a través de las tecnologías de la información y mejorar los mecanismos de acceso y comprensión de la información presupuestal que existe, pero que no es fácil de poder mirar por parte de la ciudadanía. Y en los dos últimos puntos, nuestros compromisos respecto a la integridad pública es aprobar un plan nacional de lucha contra la corrupción. Ya hemos empezado la elaboración del plan hasta el 2016, perfeccionar la normatividad de declaraciones juradas de ingresos y bienes y rentas de los funcionarios públicos, fortalecer el Sistema Nacional de Atención de Denuncias, mejorar el marco normativo de los programas sociales, garantizando una mayor transparencia de los mismos y también en este caso implementar un sistema de monitoreo y evaluación para poder mirar el tema de las contrataciones públicas en los programas sociales. Y como último punto, en materia de gobierno electrónico y mejora de los servicios públicos, buscamos promover la difusión progresiva de datos abiertos en los portales de las entidades públicas. Aquí hay un camino todavía largo por recorrer. Conformar una comisión multisectorial para poder hacer un seguimiento real a la implementación de la Agenda Digital Peruana que ya existe, pero no se está implementando como debería. Incrementar y poner en marcha la plataforma interoperabilidad del Estado peruano, que también la tenemos, pero todavía no tiene los servicios en línea y esa es una tarea que estamos priorizando. Y finalmente, en materia de mejora de los servicios públicos, implementar trámites administrativos en línea y ampliar los módulos de atención ciudadana que hemos empezado a trabajar. Estos son los principales compromisos a los cuales nos estamos comprometiendo, valga la redundancia, y lo último que quería mencionar es que este de acá es el primer paso que hemos dado el gobierno peruano en articulación con la sociedad civil para en adelante empezar a trabajar una matriz con metas, indicadores concretos que nos sirva para poder ir midiendo los resultados que tenemos en la materia. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Vamos a pasar ahora a Jacqueline Pechar por México y va a tener 5 minutos. Yo sé que es muy difícil, pero vamos a tratar de pegar. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero decir que la incorporación de México a la Alianza de Gobierno Abierto es realmente muy distinta a cómo se han incorporado otros países. Nosotros fuimos invitados por el gobierno norteamericano como Instituto Federal de Acceso a la Información, es decir, como comisionados de información. Propiamente no fue el gobierno el convocado, sino que quien fue convocado fue este Instituto de Comisionados de Información. Lo que hicimos como parte del grupo fundador del Steering Committee fue trabajar justamente para elaborar un plan de acción, que fuera el plan de acción de las distintas dependencias y entidades gubernamentales, porque esa era la idea, y convocamos a las organizaciones de la sociedad civil, a cerca de 15 organizaciones de la sociedad civil, y a partir de eso el IFAI directamente, es decir, no teniendo la representación del gobierno, pero sí teniendo la invitación formal del Steering Committee, del comité promotor, y siendo parte del comité promotor, entonces lo que hicimos fue ir a las distintas agencias gubernamentales del gobierno central de México para poder pedirles que voluntariamente propusieran cuáles serían sus promesas de avance en materia de transparencia. Es decir, en este caso nosotros estamos partiendo de
Ley de Acceso a la Información, que no solamente atiende a las solicitudes de información de los ciudadanos, sino también tiene que vigilar que haya información que dan las agencias gubernamentales de manera obligada. Se llaman obligaciones de transparencia y tiene que ver sobre todo con aquella información que en donde hay recursos públicos involucrados, contratos, convenciones, cualquier tipo de gasto que hay, ingresos y gastos en los gobiernos, eso tiene que identificarse como obligaciones de transparencia y tienen que tener las dependencias gubernamentales en sus propios portales. A partir de esto, lo que hicimos fue recibir estas propuestas de las distintas dependencias y secretarías de Estado, hacer el plan de acción, pero realmente las organizaciones de la sociedad civil jugaron un papel básicamente de acompañamiento más que de realmente actores activos que tuvieran que decir realmente sobre los contenidos del plan de acción. Una vez que se presentó este plan de acción en septiembre del año pasado, entonces nos enfrentamos al dilema a partir justamente de una queja y de una crítica muy fuerte de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros no podemos ser solamente testimoniales de lo que están haciendo las distintas agencias del gobierno, queremos una participación activa, porque además ese es el espíritu del gobierno abierto. Entonces lo que hicimos fue reformular todo el plan de acción, y esa reformulación pasa porque incorporando a las organizaciones de la sociedad civil, lo que hicimos fue punto por punto de las propuestas del plan de acción de cada una de las distintas agencias gubernamentales, contrastarlo con lo que eran pues las exigencias y las demandas de la sociedad civil. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que pues tuvimos que replantear el asunto, y entonces hoy llevamos alrededor de una propuesta original de 33 puntos, pues llevamos alrededor ya formalizados, digamos, como compromisos en donde las organizaciones de la sociedad están claramente involucradas, pues puedo identificar como una tercera parte de esas 33. Entonces quiere decir que tuvimos que remontar el asunto, pero también lo que quiere decir es que no estamos construyendo portales de transparencia a partir de nuestro involucramiento con la Alianza para el Gobierno Abierto, sino que esto era algo que ya era parte de lo que nosotros teníamos que supervisar como Comisión de Información, y ahí lo dejo para no avanzar demasiado. Gracias. Gracias, Jacqueline, por darnos la experiencia de México. Que me gusta mucho de esa experiencia es que el plan de acción estaba viva, que ustedes tenían uno y decidieron ir a reformular de nuevo. Yo creo que esa es una buena lección para todos. Vamos a pasar ahora la palabra al representante de Paraguay, Hugo Roger. Él es el ministro de Planificación de Paraguay. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto compartir esta experiencia de aprendizaje y enseñanza colectiva, digamos. Para remontarnos, para compartir la experiencia de Paraguay, me quisiera remontar y contar algunos datos de la historia de Paraguay. Paraguay tuvo 35 años de dictadura, de 1954 a 1989, posteriormente 20 años del gobierno del mismo signo partidario. En el 2008, la gran pregunta que se planteaba la institucionalidad política y la institucionalidad social era en qué medida transformar esta lógica de un gobierno pensado y gestionado de arriba para abajo, de un gobierno clientelar, de un gobierno donde las políticas definen unos cuantos y la implementan a todos, hacia un gobierno que garantice los derechos de la ciudadanía, y a un gobierno que generara mecanismos de participación no solo en las instancias de control, sino también en las instancias de discusión, en las instancias de definición, de implementación y de gestión de las políticas públicas.
En ese marco, se acerca a Paraguay la iniciativa de gobiernos abiertos, en un marco en donde la evaluación interna era que se han implementado a lo largo de los años 2000 una serie de acciones que miradas aisladamente correspondían a un gobierno moderno, a un gobierno abierto, a un gobierno democrático, pero que la evaluación del impacto y del vínculo que se generaba con la ciudadanía no era la que uno esperaba. Eran acciones, pilotos interesantes, pero que no tenían la escala ni el nivel de transformación de las prácticas políticas o las prácticas ciudadanas deseadas. Es así que el primer paso que nos planteamos cuando vemos este movimiento colectivo, digamos, es el de decir, esta es una buena oportunidad para generar un mayor impulso a políticas, a instrumentos implementados ya anteriormente, como leyes de contratación, declaración jurada de funcionarios, rendiciones de cuenta, entre otras cosas. Y allí nos propusimos vivir 3 momentos. Uno, el momento político, el discutir entre los responsables institucionales de que esto debe ser un compromiso asumido en serio, asumido por todos y en donde debe motivar las decisiones cotidianas de los actores, de los responsables institucionales. Lo segundo, el compromiso de discutir técnicamente entre las diferentes instancias gubernamentales que impulsan acciones aisladas y vinculadas a este tema de transparencia, participación, en el sentido de que tenemos que pensar estos instrumentos como parte de un proceso y de una mirada colectiva de un tipo de relacionamiento con la ciudadanía, de un tipo de institucionalidad que tenemos que crear y recrear cotidianamente dependiendo de los resultados que se van logrando. Y lo tercero es que solo tendrá el impacto deseado si la ciudadanía se involucra. O sea, generar espacios de conversaciones con la sociedad para que sean estas, no solamente las que aprueben el plan de trabajo, sino las que generen las condiciones políticas para que la implementación de las acciones nos obliguen a todos los actores. Es así que habiendo vivido estos 3 momentos, es decir, la definición política de participar, la definición técnica de elaborar un plan de trabajo borrador, en donde los instrumentos planteados son los instrumentos de programas que ya tenían un curso de acción, que ya tenían una vida propia, pero que su alcance era acotado, ya sea en cobertura institucional o ya sea en impacto. Elaborar el programa y la tercera etapa, discutir con la ciudadanía. Llegamos a un plan de acción con 22 instrumentos, instrumentos institucionales, instrumentos de contacto con la ciudadanía, instrumentos basados en el uso de la tecnología, y posteriormente con la sociedad lo que hicimos fue priorizar. Hemos priorizado 5 acciones, las 5 acciones están vinculadas y las cito muy rápidamente. La primera de ellas, a un instrumento integrado de la carrera administrativa, digamos, que es todos los instrumentos de gestión de las personas en un portal al acceso a todos, generando discusiones y con información para todos. La segunda, un portal de trámites únicos. En este momento nosotros teníamos un sistema de información de todos los trámites en el sector público, pero la obligación y el compromiso es decir, la información no basta, queremos gestionarlo dinámicamente y muy rápidamente. Un portal de gestión de expedientes. El tercero es un mecanismo de intercambio de información en el sector público. Un ciudadano que se acerca a una institución pública no tiene por qué presentar un documento que existe dentro del sector público en otra institución. Eso nos obligaba a generar mecanismos de intercambio de información efectivo. El cuarto, un mecanismo de contrataciones públicas, ya no por compras y contrataciones que generen competencia solamente, sino generar un proceso de catálogo de bienes y servicios públicos de tal forma que las pequeñas empresas puedan participar, que el acceso al sistema de compras fuera de una sola vez y que genere igualdad de condiciones entre todas las instituciones. Y el quinto mecanismo priorizado colectivamente es un sistema de control interno e implementación de procesos. Básicamente estandarizar las normas de funcionamiento y las exigencias,
tendientes, esas que deben cumplir las instituciones públicas. Es un mecanismo de autoevaluación cuyos resultados son públicos y evaluables por la ciudadanía. Hasta aquí llego, de tal forma a respetar los 5 minutos. Gracias. Gracias, Hugo. Ahora vamos a pasar a los dos comentaristas de la sociedad civil. Primero con Heidi Pérez de Fundar en México, que va a tener también 5 minutos de hacer sus comentarios. Muchas gracias, Bonda. Buenas tardes a todas y todos. Pues yo trataré de, en 5 minutos, darles una fotografía del proceso mexicano para la elaboración de los 2 planes de acción ampliados desde la Cámara o desde el ente de la sociedad civil. Y lo primero que quiero decir es un poco en la línea de lo que decía mi colega de Uruguay, Edison Lanza, es que nosotros entramos a la Alianza por el Gobierno Abierto y decidimos participar, digamos, por 2 motivos. Primero, porque entramos con un enfoque de derechos humanos. Los estados tienen la obligación de garantizar el derecho de acceso a la información pública de las personas y el derecho a la participación. Y pensamos que una alianza de gobiernos abiertos, es decir, que sea la oferta gubernamental, puede potenciar el cumplimiento de estos y la garantía de estos derechos. Y por otro lado, porque creemos que puede generar un valor agregado. Ya lo decía Edison, muchas de las organizaciones que estamos ahora participando en la alianza tenemos procesos de interlocución desde hace muchos años con los gobiernos, estamos moviendo agendas por la transparencia, por el acceso a la información y por la rendición de cuentas. Entonces, solamente en la medida en que la Alianza por los Gobiernos Abiertos genere un valor agregado es que realmente va a ser exitosa y vamos a considerarla pues como una victoria, ¿no? Y el proceso mexicano se divide en 2 partes. El primero es de julio del año pasado a septiembre del año pasado. En este proceso, en esta primera parte, el gobierno mexicano consulta, yo tengo números un poquito distintos, Jacqueline, a un conjunto de 10 organizaciones de la sociedad civil que ya trabajamos los temas, y estas organizaciones hacemos una serie de propuestas para la construcción del plan de acción. Desafortunadamente, y lo hago así de simple porque tengo muy poco tiempo, pero desafortunadamente cuando nosotros conocemos el plan de acción que presenta México ante la Alianza por los Gobiernos Abiertos, no vemos reflejados nuestras propuestas de manera puntual y vemos un plan de acción muy general que no incluía objetivos claros, completos y medibles. Esta situación generó una fractura en la confianza entre la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil que participábamos y el gobierno, y fueron momentos de mucha tensión. Afortunadamente hemos podido y estamos todavía en un proceso tratando de recomponer esta pérdida de confianza, y lo que hemos hecho son 2 cosas muy puntuales. En primer lugar, generar una estructura que le hemos denominado secretariado técnico. Es un secretariado técnico que se compone de 3 partes. Una es de la Secretaría de la Función Pública, otra el Instituto de Transparencia que representa Jacqueline, y otra un representante de las organizaciones de la sociedad civil. La idea de generar esta estructura es que las decisiones se tomen en conjunto, que las decisiones se tomen compartidas y que volviéramos a construir un plan de acción que tuviera el aval y que tuviera la firma no solamente de 1 o 2 partes, sino de todos, incluido la serie de organizaciones, el conjunto de organizaciones que participamos en este proceso. En este sentido, vale la pena reconocer desde la sociedad civil este proceso de trabajo que hemos tenido a lo largo de los últimos meses, es decir, de noviembre del año pasado al día de hoy, porque ha sido un proceso de diálogo y de construcción entre pares. Se retomaron las propuestas originales, que son 41 propuestas hechas por las organizaciones de la sociedad civil. Hemos tenido más de 40 reuniones entre las organizaciones de la sociedad civil y las agencias gubernamentales para generar compromisos que eventualmente conformarán el plan de acción. Y digo eventualmente porque a pesar de que teníamos el compromiso y el objetivo en conjunto de presentar en la reunión de Brasilia el plan de acción ampliado, que es como le hemos denominado a esta segunda versión, desafortunadamente no ha sido posible
porque el nivel de compromisos asumidos a este momento desde la sociedad civil no lo consideramos suficiente. Es decir, consideramos que después de un proceso de tantos meses, de haber recompuesto la confianza, de tener una estructura, un secretariado técnico, consideramos que, y siendo México parte del comité promotor, tenemos un estándar muy alto en términos de compromisos. Entonces tenemos, y antes de venir a México, acordamos presentar este nuevo plan de acción ampliado en el próximo mes de mayo. La verdad es que sí tenemos la confianza de que lo vamos a lograr, y sobre todo lo que es muy importante es que desde las organizaciones demandamos que este nuevo plan de acción, este plan de acción ampliado, tenga el aval de la Presidencia de la República. Nuestra perspectiva es que quien firmó, digamos, el plan de acción original fue el Presidente de la República, pues este nuevo plan de acción ampliado tendrá que tener el aval y la firma del Presidente de la República para que verdaderamente tenga el peso, digamos, institucional que debe de tener, y que entonces los funcionarios, tanto los funcionarios de alto nivel como los funcionarios que llevan a cabo las cuestiones técnicas, le den la importancia que tiene a un compromiso presidencial, y de esta manera logremos el cumplimiento de los objetivos a septiembre de este año. Muchas gracias. Gracias, Heidi. Si podemos pasar a Samuel ahora para sus comentarios sobre el proceso y plan del Perú. Bien, buenas tardes. Yo quiero referirme a tres temas: el proceso de construcción del plan de acción, los contenidos del mismo y una suerte de reflexiones, o más que reflexiones, inquietudes hacia futuro. Con respecto al proceso de construcción, debo hacer un disclaimer inicial. Ahora sí, parece. Un disclaimer inicial, Mariana lo señaló en su presentación, pero quisiera que quede bien claro. Proética fue parte del comité ejecutivo que el gobierno peruano, la Presidencia del Consejo de Ministros, estableció como mecanismo para diseñar el borrador del plan de acción, junto con otras 3 organizaciones de la sociedad civil y junto con otras 4 entidades públicas. Fuimos un comité ejecutivo de 8 instituciones que trabajamos en esto. El proceso de construcción fue difícil, en tanto nos ponía el reto de generar algo nuevo, ¿verdad? Cuando uno piensa en gobierno abierto, se le viene a la mente pues transparencia, acceso a información, ¿no? Entonces, entre las primeras cosas que se le viene a la mente a uno, y en realidad el Perú tiene 10 años o más de una ley de transparencia, ha avanzado poco en la implementación, a duras penas, de forma muy desigual, pero ha avanzado, ahí estamos. Entonces, la necesidad de generar algo nuevo era uno de los principales retos. Yo creo, viendo el resultado final que se publicó el 9 de abril, yo creo que este plan avanza ciertamente sobre algunos temas muy complicados sobre nuestra realidad. Mariana en su presentación habló varias veces de leyes buenas que existen y débil implementación. Y además, esto no es una cosa que se limita solo al Perú. Me parece que es un elemento que está presente en varios otros países. Entonces, ¿cuál es cómo superar los vacíos en la implementación, las debilidades en la implementación? Yo creo que el plan ofrece algunas oportunidades para ello, ¿verdad? Por ejemplo, cosas, solo por poner un par de ejemplos, el plan ofrece generar perfiles para los funcionarios que van a atender las solicitudes de información, que van a atenderla, algo que puede parecer muy obvio, ¿verdad?,
que además después de 10, 11 años de la ley de transparencia no había en el Perú. Entonces, superar ese vacío. O gestionar los archivos. ¿Cómo vas a ofrecer tu información de forma transparente, ¿no? y oportuna si es que tus sistemas de archivos consisten en cajas de leche que están guardados a la intemperie, ¿no? y que se los pueden robar en cualquier momento, como ha pasado en los cambios de gobierno, ¿no? y se desaparecen los expedientes o los queman los expedientes? Entonces, gestionar archivos, vacío de 10, 11 años, ¿no? Que teníamos y que el plan nos ofrece algunos elementos para superar. Lo mismo en el caso de participación ciudadana. Nuestras leyes sobre participación ciudadana son bastante ambiciosas, ¿no? Con espacios de participación en los distintos niveles de gobierno descentralizado, regional, provincial y distrital. Y sin embargo, los balances que hay son muy negativos, ¿no? Entonces, cómo mejorar esos mecanismos para que efectivamente las organizaciones sociales en estos niveles de gobierno sientan que su participación puede generar resultados, ¿no? Entonces avanzamos en eso y creo que eso es la principal fortaleza del plan que hemos finalmente producido. Ahora, ¿por qué no es más ambicioso el plan? ¿No? Uno cuando lo mira puede decir, ya, muy bien, pero ¿por qué no es más ambicioso? Yo creo que hay algunos obstáculos con los que nos topamos durante el proceso de elaboración, y es que los gobiernos, ¿no? Y acá se dice el gobierno abierto, pero gobierno es pues un conjunto de distintos intereses, distintas lógicas dentro de cada ministerio, dentro de cada oficina, que es muy difícil hacer que coincidan, ponerlos a trabajar hacia el mismo norte, ¿verdad? No es una cuestión fácil. Ahí hemos tenido, en algunos casos, en el caso de algunos sectores clave, hemos tenido suerte y hemos tenido también la muñeca del equipo que dirigió la presidencia del Consejo de Ministros, Rocío Vargas, ¿no? Pero en algunos otros casos hemos tenido dejadez o desconfianza, ¿verdad? Los gobiernos locales aportaron poco, los gobiernos regionales también, entonces era difícil plantear compromisos sólidos y concretos a ese nivel, porque no habían dicho, sí, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces hay ahí una dificultad con la que nos enfrentamos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que una fortaleza también que ha tenido nuestro proceso de elaboración es la consulta. La consulta pública, si bien bastante limitada por los plazos muy exigentes de la iniciativa, yo creo que ha generado resultados bien valiosos, ¿no? Por ejemplo, Universidad Coherente, aquí representada por Jorge Mori, hizo una evaluación de los compromisos que estaban en el borrador según los requerimientos en términos de modificación normativa, cambio de la ley, ajuste ¿no? O acaba falta presupuesto, en fin, cosas así que van a ser de mucha utilidad en la elaboración de la matriz de indicadores, por ejemplo, ¿no? Otro grupo de activistas digitales abrió una página que es gobiernoabierto.pe, en la cual se presentó el borrador del plan y se le podía editar en línea, ¿no? Y eso era una iniciativa bien interesante. Digamos, con más tiempo, con más difusión, con más recursos, podríamos haber logrado cosas bien interesantes ahí. Yo creo que la experiencia ya está puesta y países que deseen elaborar sus procesos de consulta de forma abierta y participativa pueden contar con estas herramientas desde el arranque, ¿no? Y finalmente, convocar a otras organizaciones sociales rindió frutos. Creo yo, pudimos hablar con ONGs que no se limitaron solamente al ámbito de la gobernabilidad, de la promoción de la participación ciudadana, de la transparencia, sino que ONGs que trabajan en temas ambientales, que trabajan en derechos de mujeres, derechos humanos en general, en fin, pudieron aportar y eso ha sido también, nos permitió tener otras miradas sobre el plan, ¿no? Para terminar, yo solamente dejaría algunas, como les dije, inquietudes, unas preguntas, ¿no? Principalmente, ¿qué va a pasar si es que la voluntad política decae, no se mantiene?
se lo decía en broma hace un rato, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si Mariana sale de la presidencia del Consejo de Ministros y pone empieza a un… En fin, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar si la voluntad política no se convierte, no se traduce en apoyo presupuestal, ¿no? Como que tenemos ahí. ¿Cómo hacemos con el plan bonito que no se puede implementar por falta de fondos? Entonces, son algunas preguntas que creo hacia el futuro inmediato son pertinentes, ¿no? Considerando sobre todo que estamos en países que suelen… eventos que aparecen de momento pueden cambiarte toda la coyuntura. Entonces, quería compartir con ustedes esas reflexiones. Gracias. Bueno, como ustedes han oído, hay 3 experiencias diferentes, cada uno con sus retos, sus logros, sus aprendizajes. Y como Samuel dijo, hay muchas inquietudes todavía, como vamos en el futuro caminando con ese proceso y los planes de acción. Quería ofrecer, tenemos unos minutos más, la oportunidad para los presentes a hacer algunas preguntas. Yo creo que tenemos para 3 o 4 preguntas. No estoy seguro sobre la situación de los micrófonos, pero tenemos uno aquí que creo que podemos utilizar. Y voy a pedir que, ya tenemos uno detrás. Voy a pedir que cuando indica la persona que se presentan y si tiene una pregunta particular por uno de los panelistas, que le indica también con quién está haciendo la pregunta. Ahora está abierto. Todas las dudas estaban contestadas. Aquí, Emelini. Hola, Emiliano Martínez de México Infórmate. Una pregunta para Aide y para la doctora Pechard. ¿Qué tan factible creen ustedes que sea que el presidente Calderón avale el plan de acción ampliado? A varios colegas acá de América Latina les ha sorprendido que no haya representación por parte del Ejecutivo. Sabemos que este es un esfuerzo tripartita y que está sociedad civil, está el IFAI, pero esa falta de representación pues sí puede demostrar que hay poco compromiso de parte del Ejecutivo. Entonces esa sería mi pregunta para ustedes dos. Voy a tomar otra pregunta. A Karina Banfi. Hola, buenas tardes. Soy Karina Banfi de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y quería preguntarle, bueno, aprovechando la presencia del IFAI en esta mesa y también aquellos que están trabajando en procesos de órganos de garantes, ¿cuál es el rol del órgano garante en el marco de los planes de acción a futuro, en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto? ¿Cuáles son las expectativas, no solo aprovechando la presencia del IFAI, sino también de la sociedad civil y de los otros países en relación a los procesos de las leyes de acceso a la información que están involucradas en los retos del Open Government Partnership? Una pregunta aquí en medio. Están pidiendo que repita la pregunta, Karina. Hola. ¿Qué pasó? Tal vez sin micrófono, si lo puede gritar. Bueno, mi voz, no sé. ¿Cuál es el rol que tienen o tendrían a futuro los órganos garantes de las leyes de acceso a la información, aprovechando la presencia del IFAI en esta mesa y en el marco del Plan de Acción de México, y también trasladarlo a la expectativa que tiene la sociedad civil presente en esta mesa en el caso de Perú con respecto a la Ley de Acceso a la Información, y de Paraguay, ya que el acceso a la información es uno de los retos
en el marco del Open Government Partnership y en esta alianza nos interesa saber mucho estos actores, cómo se involucran en estos procesos. Gracias. ¿Ahí se escuchó? Buenas tardes, mi nombre es Jorge Mori, soy de Universidad Coherente de Perú. Mi pregunta puntual iría para Mariana. México nos ha hablado de la experiencia de una agenda ampliada, ¿no? Y sabemos bien que si bien ha habido una gran apertura por parte del gobierno peruano por incluir algunas iniciativas de la sociedad civil, sin embargo también siento que han quedado por tema de premura muchas, digamos, propuestas de la sociedad civil han quedado fuera del plan de acción que está presentando el Perú. En ese sentido, ¿cabría la posibilidad de pensar también en el Perú, de analizar la posibilidad de elaborar un plan de acción que contenga nuevas propuestas, en este caso una versión mejorada y aumentada de lo que ya se ha propuesto? Muchas gracias. Vamos a contestar. No sé si los de México quieren comenzar. Pues empiezo por cuál es desde nuestra perspectiva, cuál es el rol del IFAI en la Alianza por los Gobiernos Abiertos. De cara al proceso electoral que estamos por vivir en México, el papel que va a jugar el IFAI es fundamental para darle continuidad a esta iniciativa. No tenemos en realidad ninguna garantía de que el nuevo gobierno se vaya a comprometer con la Alianza por los Gobiernos Abiertos y con los compromisos asumidos por esta administración. Sin embargo, aquí el IFAI será quien junto con las organizaciones de la sociedad civil que participamos en el proceso, será quien tengamos que llevar, en particular el IFAI, y garantizar la continuidad de la iniciativa. En este sentido, creo que valdría la pena, y es algo que tendríamos que platicar en el secretariado técnico, empezar a ponernos en contacto con algunos de los candidatos a la presidencia para empezar a platicarles de la iniciativa y para saber cuáles son sus puntos de vista y si podemos por ahí obtener algún compromiso o sería maravilloso. Ahora, ¿de qué tan factible es que se avale de parte de la Presidencia de la República el nuevo plan de acción ampliado? Pues yo creo que eso más bien es una pregunta o una respuesta que podría dar un poco más acertada Jacqueline, pero yo no concibo que no vaya a firmarse o que no vaya a avalarse el nuevo plan de acción ampliado. Digamos, en el secretariado técnico está representado el gobierno mediante la Secretaría de la Función Pública, ha participado de manera puntual, hemos tenido más de 40 reuniones, pero bueno, valdría la pena aprovechar este espacio para hacer una solicitud expresa, ¿no?, a la Presidencia de la República, sobre todo, ¿por qué? Porque es muy importante que se conozca en toda la Administración Pública Federal esta iniciativa. En las reuniones que hemos tenido con las dependencias, no todo mundo conoce de la iniciativa, no todo mundo conoce el proceso y no siempre hay el mismo nivel de compromiso y voluntad. Entonces creemos que si es un plan avalado, firmado por la Presidencia de la República, seguramente será mucho más fácil dar, digamos, que no nos encontremos con limitaciones presupuestarias, con limitaciones técnicas, con poco compromiso, sino que realmente haya un apoyo muy puntual desde la Presidencia. Sí, yo estoy de acuerdo con Aide. El papel del IFAI creo que es fundamental porque es una institución que, aunque pertenece al gobierno federal, pues digamos, el nombramiento de los comisionados es un nombramiento que no tiene que ver con el periodo gubernamental. Entonces eso lo ayuda, y además pues creo que aquí una cuestión que nos sirve enormemente es que esto ya es un compromiso firmado por el gobierno mexicano en el ámbito de la Alianza por el Gobierno Abierto, es decir, hay un compromiso del gobierno hecho internacionalmente. Y yo estoy convencida que eso, junto con el secretariado, como ya dijo Aide, que es en el que está representado directamente la entidad gubernamental, la Secretaría de Estado, que tiene a su cargo el tema de
hacer transparentes los portales, que tienen a su cargo el combate a la corrupción, en fin, que está y además tiene facultades disciplinarias muy fuertes, cosa que no tiene el IFAI. Creo que esto va a ayudar a que efectivamente lo firme el presidente. Yo diría que estamos pensando que este nuevo programa ampliado se firme para septiembre y en septiembre pues ya tendremos un presidente electo. Entonces, a mí no me preocuparía tanto, creo que esa firma se va a dar. Lo que me preocupa más, y en esto hemos empezado a trabajar en el IFAI, es porque el nuevo presidente electo sea quien efectivamente haga suyo este compromiso. Es decir, ahí es donde hay que trabajar hacia el nuevo y entonces sí tiene que ver, aunque sean compromisos institucionales, pues al final la voluntad política y la decisión y además el compromiso efectivo, pues son finalmente los actores. Me gustaría compartir las reflexiones que nosotros tuvimos sobre este tema, Ley de Acceso a la Información y el proceso. Lo primero es que cuando hablamos de sociedad civil, en el caso paraguayo, hablamos de dos públicos muy diferentes, con intereses y expectativas diferentes. Una son las organizaciones no gubernamentales o fundaciones que tienen una línea de trabajo y motivo por el cual defienden, reivindican, presionan, persuaden determinados instrumentos. Y por otro lado, el ciudadano que anda de a pie. El ciudadano que está suelto y que tiene una experiencia concreta con el sector público. Cuando nosotros hacíamos las consultas con las organizaciones no gubernamentales, normalmente un tema presente era y es el tema de la Ley de Acceso a la Información, que eso formara parte del plan de acción. Cuando la consulta la realizamos con los ciudadanos, obviamente no con todos, sino en este intercambio, la consulta es información pública pertinente, accesible y oportuna. Es decir, en su relación con el servicio. Por ese motivo, nuestro plan de acción tiene un sesgo muy importante a hacer amigable la relación ciudadano-ciudadana, sector público, en la relación de los trámites de bienes y servicios, de expedientes, de que no le exijamos papeles que tenemos dentro del sector público. Y este fue un tema muy debatido, ¿verdad? O sea, es decir, necesitamos el instrumento de ley de acceso a la información, pero necesitamos un sector público con otra lógica. Y entre las prioridades y urgencias hemos puesto este tema de cambiar la relación con los ciudadanos y la relación de la información pública en torno al vínculo con el ciudadano. Sencillamente compartir ante esta pregunta, digamos. A ver, dos temas, según las preguntas que he recogido. Empiezo por la última y este tema de que efectivamente el proceso ha sido, digamos, realizado en un tiempo bastante corto, desde que el Perú, digamos, manifestó su interés en formar parte de la iniciativa a tener el plan terminado. Ha pasado muy poco tiempo y en pocos meses el equipo encargado de sacar adelante esto ha tenido que correr y hacer un trabajo muy arduo. Y efectivamente hay muchas iniciativas que se han quedado fuera en el camino. Pero también cuando miramos el plan que ha quedado como resultado, nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos que priorizar para poder en 2 años, que es el compromiso concreto que tenemos, poder tener resultados concretos también. Entonces, cuando se preguntan si va a haber un nuevo plan, yo diría en los propios compromisos existe un compromiso cero. Y este compromiso cero es justamente trabajar una matriz con metas y con temas concretos y con indicadores que nos permitan poder ir midiendo lo que vamos avanzando. Yo creo que de cara a ese compromiso cero se puede abrir un proceso para seguir discutiendo y mirar qué temas efectivamente que son fundamentales no se han recogido, no solamente desde sociedad civil, sino también desde iniciativas de las propias entidades del Estado, que hemos identificado varias que tampoco están ahí. Ahora, lo que también quería mencionar era que
este plan o estos lineamientos de plan, porque en realidad todavía no está aterrizado como plan, como todo plan es dinámico, ¿no? Y yo creo que es siempre susceptible de ser revisado y siempre susceptible de poder ser mejorado, y esa es, por lo menos, ese es el espíritu que tenemos nosotros desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Ninguno de los planes que hemos elaborado y se han aprobado se han quedado como están, sino al cabo de un tiempo siempre son mirados, por lo menos en esta gestión ese es el objetivo, ¿no? Y poder ir priorizando el camino avanzado. Entonces sí, la idea es poder seguir mirándolo. Yo esto lo amarraría a lo que tenía que ver con la segunda pregunta y algunas inquietudes que también tiene Samuel respecto a cómo garantizar que estos procesos continúen. Y ahí lo único que a mí se me ocurre decir es que tenemos que juntos trabajar para empezar a institucionalizar este tipo de procesos. En muchos países de la región sabemos que nuestras entidades a nivel de gobierno son bastante débiles y efectivamente cambian los funcionarios y cambia todo, y eso no debería de ser así. La idea de trabajar con la sociedad civil de la mano justamente tiene ese objetivo, y es poder empezar a fortalecer procesos que no solamente sean procesos de un gobierno que está de tránsito, sino que sean políticas de Estado y que queden. En el caso concreto peruano, pues no hemos logrado que el presidente firme, pero firmó el primer ministro, entonces es un avance. Más adelante de repente vamos a conseguir que los compromisos se sigan asumiendo a ese nivel, pero más que una norma firmada por una alta autoridad que sí da una voluntad política clara, lo que queremos es que esto sea apropiado tanto por las entidades del Estado como por las organizaciones de la sociedad civil. Y en esa lógica es que buscamos tener algunos arreglos institucionales que sirvan para poder fortalecer algún tipo de instancias, entre ellas el tema de poder implementar de una manera adecuada, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. El no cumplimiento no lleva sanciones claras, no existe una primera instancia donde se puedan dirimir este tipo de temas, y eso forma parte justamente de este plan de acción, es decir, empezar a discutir este tema y ver cuál sería la instancia más apropiada justamente para lograr que estos compromisos se cumplan y no sigamos teniendo una cantidad de leyes que en realidad pueden estar, como también ya lo mencionó Samuel, muy bien hechas, pero que no se implementan, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Bien, yo quería responder la pregunta de Karina sobre las expectativas en cuanto a acceso a información de parte de sociedad civil en el Perú. Nosotros, cuando nos enteramos de la iniciativa de Gobierno Abierto y luego cuando el canciller nos invita a un grupo grande de ONGs a presentarles formalmente lo que es la iniciativa, nosotros vimos una gran oportunidad para avanzar en el tema de acceso a información, ¿no? Como señalé, nuestra ley tiene bastantes años, tiene bastantes deficiencias en su implementación, tiene experiencias bastante buenas también en algunos casos, pero son todavía esporádicas, eventuales, dispersas, ¿no? Que sería interesante poder darles organicidad. Entonces nos pareció un momento clave para poder avanzar en la agenda de acceso a información y transparencia, ¿no? Y como señalé también en mi comentario, creo que esto creo que el plan da oportunidad para ello, ¿no? Consolidar lo que se ha avanzado ya y poder construir sobre bases más firmes hacia una efectiva garantía, ¿no? Dentro del plan es uno de los compromisos la evaluación de la creación de una entidad autónoma, ¿no? Que, déjenme decirles, consumió bastante tiempo de discusión dentro del comité ejecutivo, ¿no? En fin, para nosotros, Gobierno Abierto, como se ha señalado en este foro, en esta conferencia, en la mañana, se sostiene sobre
el derecho de los ciudadanos a acceder a información, la obligación de los estados a brindar, como decía el compañero de Paraguay, información oportuna, relevante y a tiempo, ¿no? En dos palabras, rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, no sé, nosotros tenemos bastantes expectativas y eso es lo que podría decir al respecto, ¿no? ¿Sí? Bueno, estamos a tiempo y vamos a ir terminando el panel. Espero y les invito también a continuar haciendo las preguntas a los panelistas. Todos han tenido mucha experiencia en los últimos meses con ese proceso y tienen mucho más que compartir que los 5 minutos dejaba. Entonces, voy a agradecerles todos. Ha sido uno de los mejores paneles con el tiempo y contenido que he participado. Entonces, y a todos ustedes presentes, gracias por las preguntas y, como digo, espero que continúe preguntando y compartiendo entre todos. Gracias.